Hola, hola, bienvenidos a la teoría del todo de Valdeante Mágico. Hoy capítulo 13 de Nexara. 13, que es el número mágico, es el número que la cábala que son, recuerden, los cabalistas, los que controlan este nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial del billete del dólar, en el cual ya llevamos muchos años viviendo, pues utilizan el 13. Y el 13 significaba un cambio radical. Entonces ese cambio radical, pues vimos que se empezó a gestar con esos granjeros, luego esos patriotas, acabó ese gran pacto, Nexara, y ese Nexara fue el que pues hizo que empezáramos a grabar estos vídeos. Y al final, pues acabamos que la gran diferencia entre Pax y paz, que al final, aunque se habla constantemente de paz porque este orden mundial está basado en la paz, realmente es Pax. ¿Qué vemos estos días? Pues estos días vemos que veíamos ahí en la ONU que eran 5 países los que controlaban todo esto. ¿Por qué? Porque fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos fueron los que hicieron ese gran pacto. Y en ese gran pacto que acabó en lo de la ONU, pues resulta que Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia y China, no Alemania, no Japón, ellos son los que deciden la paz, son los que hacen que los intercambios entre países y naciones pues sean como ellos quieran, que al final hacen lo que les sale de las narices, pero que todo ese modelo está basado en dinero. Ese dinero es dinero deuda, que ese dinero deuda resulta que está basado en una función que el interés compuesto. El interés compuesto, el número de años está en el exponente. Al ser en el exponente, pues resulta que tenemos una función exponencial. Que esa función exponencial resulta que está demostrado que con un interés de 3, 4, 5%, en unos 50, 60 años, 70 como mucho, crea una burbuja. Y esa burbuja hay que estallarla. Y que antes pues iban estallando porque había muchos bancos y se iban estallando unos u otros, pero una vez que es a nivel mundial, solo tenemos una única función exponencial y una única burbuja. Y esa función exponencial no hay forma humana de borrarlo, es una función, está diseñado el sistema así, en que el dinero es deuda. Con lo cual, si esto fue en 1944, ya están llegando a esos 50, 60, 70, 80 años, ya estamos en la burbuja, y ya empieza a crear tensiones. ¿Cómo la explotamos? Y al crear tensiones, pues ya nos encontramos con que tenemos los bandos. Inglaterra, Estados Unidos, que ya sabemos que son blancos, el Papa manda. Francia, Europa, pues y Rusia y China, que han dicho, uy, esto no mola mucho, que ellos llevéis el control, y han decidido ir por libre, han decidido ir al antiguo patrón oro. ¿Por qué? Porque el patrón oro no era una función exponencial, el patrón oro era una función logarítmica, porque en el planeta Tierra hay el oro que hay, y hay que sacarlo en pepitas, y al ser en pepitas, pues van sacando poquita cantidad, poco a poco, llegaremos a un máximo, con lo cual con el patrón oro, esa función logarítmica, nunca lo podremos superar. Entonces ellos dicen, quiero pasar a esta función logarítmica del patrón oro. Los de arriba dicen, vale, pero es que el oro, porque lo tienen todos los asiáticos, está escondido, es muy difícil de gestionar. Entonces crean otra función logarítmica, que es el Bitcoin. Y ahí llegamos los conflictos. ¿Vale? Hay que estallar esta burbuja, unos van al patrón oro y otros no.
Y una vez que se crea esa tensión de cómo organizan ese nuevo orden mundial de paz, porque el de Pax va por otro lado, pues en esas tensiones nos encontramos, por ejemplo, con Francia, que vemos que está ahí en medio, y pues dice Francia, voy a ver por dónde, porque no me cae mal este modelo. Pero recuerden que en toda esta negociación de ese core, ¿vale?, entre países soberanos, solo se pueden aplicar tres cosas, y esas tres cosas son, si no cuadran, si no están de acuerdo, la retorsión, luego la represalia y la guerra. Retorsión, represalia y guerra. Es decir, primero te voy asustando con cosas que son lícitas, ¿vale?, pero que, oye, te estoy avisando. Entonces ellos les avisan a los de aquí, oye, mira, que no voy a negociar contigo tal cosa, te voy a poner una sanción. Vemos si no ves resultados, después la retorsión va a la represalia, que es día 18 del 12 del 2014 en lo que se encuentra esta negociación a nivel mundial, en represalias. Represalias es decir, pues bueno, el bloque este ataco frontalmente al rublo. Al rublo le ataco con el petróleo. China intenta ayudar al rublo. Francia, recuerden, Francia se quiso meter y nos encontramos con que el presidente de Total, la petrolera francesa, dijo, no, yo voy a seguir negociando con Rusia porque allí tengo un gran negocio. ¡Chan! Muerto. Diciendo, tú, no te metas en esto que ya tenemos bastante. Hollande, el presidente francés, curiosamente, fue a una reunión allí a la Federación Rusa, a Kazán, y al volver, se asustó. Él dice que, tenemos dos informaciones, lo que pasó con el presidente francés. Leemos la prensa oficial y dice, el presidente francés, al volver de Rusia, hizo una parada técnica, pidió hablar con Putin para intentar convencerle de que volvieran al patrón que ellos imponen, petrodólar. Y Putin le dijo, oído cocina, pero el presidente francés lo intentó. Versión rusa. Se dice que el presidente francés, cuando volvía a Francia, resulta que sus servicios secretos detectaron que iba a ser posible que le atacaran y fuera destruido su avión como atentado de falsa bandera para echar la culpa a Rusia. Acojonado, voló a Rusia, al primer aeropuerto, pidió ayuda a Putin, se reunieron en una sala y hablaron entre ellos a ver cómo salían de la movida. Dos noticias totalmente diferentes. Y recuerden, el mundo es complejo, real e imaginario. Y este vídeo, que es un poco recopilación de todo, es muy importante lo que decíamos en los protocolos de Sion, porque ahí es donde está la clave para entender todo lo que nos está pasando. Y en esos protocolos de Sion había una frase increíble que decía, por la prensa conquistaremos toda la influencia, quedando nosotros ocultos en la sombra. Repetimos, por la sombra conquistaremos toda la influencia, quedando nosotros ocultos en la sombra. Repetimos, no repetimos. ¿Está claro? ¿Por qué no entendemos? Porque simplemente leemos la prensa y ellos quedan ocultos en la sombra. Bien, también nos decían los protocolos de Sion que todas las ruedas de los mecanismos de nuestros gobiernos dependen de un motor que está en nuestras manos. Ese motor es oro. Aquí están los gobiernos. Hay un motor y ese motor es oro. Ese es el que había cuando los protocolos de Sion, hace más de 100 años. Lo de la prensa no ha cambiado nada. Pero aquí es donde está, en ese motor, es donde está el conflicto. ¿Cómo acabará? Pues no tenemos ni idea. Pero lo que sí sabemos es que
retorsión, van por represalia y lo siguiente es la guerra. ¿Cómo ocasionan las guerras? Pues las guerras simplemente las ocasionan con atentados de falsa bandera. ¿Qué se está suponiendo que puede pasar? Pues han cogido la zona de conflicto donde echaron ese avión MH17, la cábala, se lo echaron allí, el cual desapareció. Eso que ya grabamos esos vídeos, ¿no? De la ridiculez de cómo lo creaban en la zona de conflicto para avisar a Putin, que te vamos a hacer lo mismo que a Romanov. Bien, pues en esa zona de conflicto lo que se sospecha ahora es que, pues bueno, vayan los ucranianos, lleguen a un aeropuerto y en ese aeropuerto hayan tormentas, vayan a ser derribados y entonces haya un ataque nuclear. Un aeropuerto de Ucrania, un ataque nuclear. Y en ese mismo momento, pues ya, atentado falsa bandera, pero les van a echar la culpa totalmente a Rusia. Rusia ya, la prensa, que recuerde, por la prensa conquistaremos toda la influencia. La prensa del mundo mundial dirá, ¡wow! Putin ha echado una bomba nuclear, ataque nuclear, y empieza la guerra. Retorsión, represalias y guerra. Guerra para intentar crear ese nuevo gran pacto social. Bien, pero luego está lo realmente interesante. Y lo realmente interesante es que realmente es la Pax. La Pax. Es decir, que quien sigue manteniendo aquí, quien sigue partiendo el bacalao, es el Papa. Y el Papa, como es el capítulo 13, dijimos que el día 13 del 3 del 2013, que todo suma 13, el Papa negro, se transformó en Papa blanco. Y lo más importante de todo, recuerden, ese Papa blanco, hace mucho, construyó su Casa Blanca. Bueno, en 1800 construyó su Casa Blanca. Eso que vemos siempre, la Casa Blanca, que está en Washington, D.C., ¿vale? Que es una réplica de la casa que tiene aquí, ¿vale? Basílica, obelisco. Pues el Papa clonó su casa en Washington, D.C. Y desde allí, desde la Casa Blanca del Papa Blanco, es de donde utiliza la Pax, donde realmente lidera el mundo. La parte imaginaria que decimos de este mundo complejo. Y de hecho estos días leemos, se va a levantar el embargo de Cuba. ¡Oh, qué bien! Han llegado y Obama han pedido y dan las gracias a la influencia, a lo que ha intervenido el Papa. Si no iban... Incluso sale la imagen como van de aquí al Papa allí a decir, oye, necesitamos que intercedas por qué hacemos con Guantánamo. La prensa que conquista la influencia, la realidad, van allí a decir, a ver, ¿qué coño hacemos con Guantánamo? Es decir, él le deja clarísimo. Y se ve la foto como va con la cara de escuchar y el Papa dando las órdenes, ¿vale? No hay ninguna duda. El caso es que ese día sucedió algo curiosísimo, y es que los papas negros, el Papa negro pasaba a blanco. Dijimos que hasta entonces estaba todo controlado por los hombres de negro, esos hombres de negro que vemos en todas las películas, ¿vale? Los hombres de negro, jesuitas. Y en este nuevo modelo pasó a blanco. Y cuando hablamos de Nesara, los primeros vídeos, ¿quién era el que estaba liderando el nuevo modelo de Pax? Los caballeros blancos. Luego ya tenemos la gran transformación. Papa negro se convierte en blanco. Los hombres de negro se transforman en caballeros blancos. Y el modelo cambia. El que teníamos aquí era gran triángulo, pirámide Ponzi, y pasábamos a lo que decíamos de los círculos, cadenas, todos círculos. Pero hablando de círculos se nos olvidaba el más importante de todos. Hablamos de los círculos de Podemos, de los círculos
Los círculos de las cosechas. En esos círculos de las cosechas hemos grabado vídeos y vídeos explicando cómo, antes cuando hablábamos de NERSARA decían, se van a liberar 6.000 patentes, porque en esas patentes está... Nosotros decíamos, ¿qué coño? Si realmente la ciencia la ponen a nuestros ojos, ese cambio está en ¿dónde? En los círculos de las cosechas. Nos los envían, lo vemos. Lógicamente, en esa prensa que conquistará toda la influencia, nunca aparecerá. Pero los círculos están en todos los sitios, los vemos. Bien, esos círculos es lo que la teoría del todo de Valjean de Mágico intenta explicar siempre. La ciencia de Einstein es el modelo del Papa Negro, del MK Ultra, el que nos sacaba la lengua, el signo clarísimo. La otra ciencia de los círculos de las cosechas, el que nosotros decimos es ese ifotón que lleva información, que lleva energía, que lo anido y voy creando, según lo voy anidando, voy creando pues partículas, hago doble toroide, que son los átomos, los organizo los átomos, creo estructuras que son las moléculas, lo replico, lo replico fractalmente, creo materia como nosotros. Así es como creamos la materia, anidando estos ifotones, la materia. Y nos explican cómo anidar esos fotones en los círculos de las cosechas. Pero, lo más importante, todo eso es materia, lo anido. Debo de crear vida. ¿Cómo creo la vida? Para crear vida a estos anidamientos, debo de meterle la información de los ifotones. La información, sin información no hay vida. Bien, pues esa información se mete en las famosas cadenas de bloques. En estas que hablamos aquí del Bitcoin Core. ¿Vale? Estas cadenas son cadenas de bloques de información. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos nuestra cadena de bloques de información. Y todo lo que es vida tiene que tener esa cadena de bloques. Y así es como nos vamos integrando en ese universo de esos seres que nos van mandando esa información, como en los círculos de las cosechas. Bien. Pues hacia ahí vamos. O sí, o sí. Esa es la gran transformación. Y en ese modelo, por ejemplo, está también BitNation. BitNation es una cadena que utiliza todo esto para construir todos esos sistemas de derechos institucionales que son judicialmente incorruptibles. ¿Vale? Pues eso es lo que se está creando. Bueno, este vídeo, al capítulo 13, lo que queríamos es dar ya las gracias a los que nos dijeron, oye, ¿por qué no empiezas a grabar esto de NERSARA? Primero, dar las gracias a Sebe Díez. Sebe Díez fue el que nos dijo, ojo, Bitcoin, número 13, es el 13, es el Vaticano. Nosotros por aquella época decíamos, hombre, la conspiración de las palabras, ojo. Creemos que Sebe Díez es la persona que más sabe en España de conspiración de las palabras. Insistió tanto que esto funcionaba así, que al final decimos, es verdad, te queremos, tienes toda la razón. ¿A quién más? A Tomás Morilla, a su madre, Alicia Morilla Maseu. Ellos escribieron el libro NERSARA, Creando Prosperidad, Paz, Unidad. A ellos, que viven en las islas de las Hespérides, ahí donde está esas doncellas que la ley de Arimaguada todos los días recorría, iba a un punto para recibir el primer rayo de sol, a un sitio el más oculto que existía, porque decía que ahí llegaba la verdadera información, y este lugar de las islas de las Hespérides, que era pues donde venía Hermes a buscar la sabiduría, que esa sabiduría venía en ese primer rayo que cogía esa ley de Arimaguada, que era la doncella que guardaba, y que no entendíamos por aquella época, pero ya sí que vamos entendiendo. Bien, pues ahí en las Islas Hespérides es donde vive Tomás Morilla y Alicia Morilla Maseu. Su abuelo fue el que hizo ese gran cuadro de Tomás Morales. Tomás Morales, y el que aquí habla, que somos los únicos que seguimos la teoría del todo de Valjean de Mágico, la teoría ifotónica. Pues él fue el que nos dijo, bueno, le quise entrevistar por su libro, pero antes me dijo, oye, ¿por qué no grabas tú primero
algo. Y dije, sí, que yo hace un año por lo menos grabé un vídeo de Nessara, lo voy a subir y luego te hago la entrevista a ti. Que sé que cuando fui a buscar el vídeo que grabé hablando de Nessara, por resulta que no la encontré, misteriosamente había desaparecido de mi ordenador. Al haber aparecido de mi ordenador, pues dije, pues no tengo más remedio que voy a grabar uno. Entonces dije, bueno, voy a grabar algo improvisado sobre Nessara, para luego entrevistar a Tomás. El caso es que empecé a grabarlo y como últimamente ya no supero nunca los 20 minutos porque si no es súper pesado, empecé a grabarlo el primer vídeo y me emocioné. Acabé los 20 minutos, vi que seguí emocionado y sin haber pensado nada, pues he acabado grabando 13 vídeos y dar las gracias a Tomás y acabar con un poema de su madre, que es la gran escritora. Su madre dice: hasta hoy hemos sido el producto de lo que otros han querido que fuésemos. Hasta hoy nos han mostrado el mundo tal y como querían que lo viésemos. Y total que lo que vi me pareció normal a primera vista, aunque mi ser siempre me dijo que todo aquello no era real. Todo aquello que rechacé, todo aquello a lo que me tuve que adaptar, hasta hoy hemos sido manipulados y aún ahora muchos continúan siéndolo, solo que ya salimos de esa falsa creación prediseñada por quienes han disfrutado utilizándonos, engañándonos. Somos lo que creemos, creamos lo que creemos. Y en medio de esta manipulación es bien cierto que ha comenzado el despertar de toda la humanidad. Lo llaman evolución y pase lo que pase, todos vamos sintiendo que algo cambia en nuestras vidas, que unos y otros vamos encontrando las piezas del viejo puzzle que, al unirlas, nos permiten contemplar nuestra historia, lo que ha sido contado en público, lo que fluye cada vez con más fuerza, convirtiéndose en un silencioso grito desgarrador que clama por la libertad y por el amor. Libertad y amor arrebatada por quienes han creado este mundo ficticio y en el que tú y yo sabemos que nada es lo que parece. Alicia, Tomás, Sebe, muchísimas gracias. Adiós.